Vale, segundo ejercicio. Ahora nos piden calcular la intensidad de campo eléctrico que genera un hilo infinito a una distancia de 0,05 metros del hilo. Y como dado tenemos la densidad lineal de carga. Vale, pues representamos nuestro hilo. Este de aquí sería el hilo infinito. Y bueno, tiene carga positiva. Y el campo que genera es radial. Vale. Pues como tenemos que calcular la intensidad de campo a una distancia de 0,05 metros del hilo, vamos a tomar un punto a esa distancia. Ahí lo tenemos, este es el punto A. La intensidad de campo va a ir así. Y esta distancia es R igual a 0,05 metros. Bien, pues para poder calcular esa intensidad de campo necesitamos aplicar el teorema de Gauss para llegar a la fórmula. Pues el teorema de Gauss nos dice que el flujo eléctrico es igual a la integral de superficie cerrada del producto escalar de la intensidad de campo eléctrico por el diferencial de superficie, y esto es igual a la carga encerrada en la gaussiana entre la permitividad eléctrica del vacío. Vale, tenemos que resolver esta integral, para ello hay que seleccionar una superficie gaussiana. En el caso del hilo infinito volvemos a tomar un cilindro y vamos a colocar este punto que nos interesa sobre la superficie lateral. Vale, pues tendríamos así. Esta es la superficie lateral y luego las bases del cilindro. Ahí lo tenemos. Bien, como es un cilindro volvemos a tener dos superficies, vamos a decir. Está la zona de las bases y la superficie lateral. Y vamos a ver cómo quedan los vectores de intensidad de campo y el diferencial de superficie. Pues a ver, como dijimos, este hilo va a generar un campo eléctrico de forma radial. Entonces, si tomamos un punto en la superficie del cilindro, por ejemplo la intensidad de campo nos queda así. Y en las bases, lo mismo. Si tomamos un punto que esté en esta base, la intensidad de campo va a ir así. Y para la base de abajo lo mismo. Ahora, el diferencial de superficie. A ver, este diferencial de superficie tiene que ser perpendicular a la superficie que tomemos. En cuanto a la superficie lateral, ese diferencial va a quedar así. Y en cuanto a las bases tenemos, para la base de arriba, este es el diferencial de superficie, y para la base de abajo, este es el diferencial de superficie. Vale, como la integral que tenemos que resolver contiene un producto escalar, que se desarrolla así, módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman los vectores, tenemos que saber cuál es el ángulo que forman esos dos vectores. En las bases el ángulo es de 90 y en la superficie lateral el ángulo es 0. En el caso de las bases, como el ángulo es 90, el coseno de 90 es 0, por lo tanto el producto escalar da 0 y la integral da 0. No nos importan las bases, solo queremos centrarnos en la superficie lateral. En este caso el ángulo es 0, por lo tanto el coseno nos da 1. Bien, pues hallamos la integral. Integral de superficie cerrada de este producto escalar. Vamos a desarrollarlo ya. Módulo del primer vector por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Ahora, como ese ángulo es 1, el coseno da, como el ángulo es 0, el coseno da 1. Integral de superficie cerrada de intensidad de campo por diferencial de superficie. Ahora, esta intensidad de campo es constante en todos los puntos de la superficie lateral, por tanto se saca de la integral. Y ya por último, si sumamos todos los diferenciales de superficie obtenemos la superficie total, que recordemos que es simplemente la superficie lateral de este cilindro. Pues nos queda que la integral es E por la superficie lateral. Vale, E por la superficie lateral. Ahora, segunda parte del teorema de Gauss, tenemos carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Cuál es la carga encerrada? Pues como la carga se encuentra en este hilo, al final la carga es la que va a estar en la longitud de hilo que estemos tomando y esa longitud de hilo coincide con esta altura del cilindro, vamos a llamarle L.
Ahora bien, ¿cómo calculamos la carga? Teniendo en cuenta que el dato que nos dan es la densidad lineal de carga. Pues a ver, la densidad lineal de carga viene a ser la carga que tenemos en una cierta longitud de ese hilo. Si despejamos la carga, nos queda que es igual a lambda por L. Lo ponemos. Intensidad de campo por superficie lateral es igual a densidad lineal de carga por la longitud entre epsilon sub 0. ¿A qué es igual esta superficie lateral? Pues la superficie lateral del cilindro sabemos que si la estiramos nos queda un rectángulo. Y este rectángulo tiene sus dos dimensiones. Por un lado la altura, a la que hemos llamado L, porque coincide con la longitud del hilo que estemos tomando. Y ahora, la base se puede calcular como la longitud de la circunferencia de una de las bases. El radio de esa circunferencia coincide con esta R, la distancia del punto al hilo. Entonces, esa longitud va a ser 2πr. Y la superficie lateral será 2πr por L. Pues lo escribimos. Ahora, estas longitudes se van y despejamos la intensidad de campo. Pues la intensidad de campo es igual a la densidad lineal de carga entre 2π por la distancia al hilo por la permitividad eléctrica en el vacío. Vale, vemos que en este caso, en el caso del hilo infinito, la intensidad de campo sí que depende de la distancia a la que nos encontremos, porque aquí aparece la R. Y ya podemos calcular. La intensidad de campo en este punto, al menos el módulo, va a ser igual a la densidad lineal de carga, 2 por 10 elevado a menos 9, entre 2π por epsilon sub 0, que es, lo tenemos por aquí, 8,85 por 10 elevado a menos 12, por la distancia, que es 0,05. Pues esto da 719,3 newtons partido de Coulomb. Y aquí lo vemos en la solución.